Josu de la Calle, Arratsaldeon. Para Arratsaldeon. Tú tienes 28 años y ya te han operado hasta en 4 ocasiones a corazón abierto. Sí, en 5 ocasiones justo. Y luego me han hecho varias... Yo tengo exactamente una tetralogía de Fallot, que así en resumen serían 4 problemas, pero mi problema, el más complejo, es la válvula pulmonar. Entonces no oxigeno lo suficiente, entonces me fatigo mucho más. Yo no tengo ese tipo de cosas, yo exactamente de arritmias y demás, pero en cuanto a la oxigenación pues tengo bastante dificultad. Uh-huh. Y me han operado 5 veces a corazón abierto y luego pues cateterismos unos cuantos. Uh-huh. Conoces esta enfermedad perfectamente, ¿no? Naciste con ella. Sí, eso, nací con ella, pero hasta el de 1 año no me la encontraron. Según el médico que tenía en ese momento, era una manía, que tosía por la noche. Ah, mira. Itziar Egaña, eres la más joven de esta mesa, tienes 23 años y tú también sabes lo que es tener una cardiopatía. Arratsaldeon. Arratsaldeon, sí. Yo también tengo una cardiopatía y en mi caso pues yo nací con una aurícula única. Eso es que el corazón normalmente tiene 2 aurículas y 2 ventrículos y en mi caso era una. Entonces la sangre oxigenada y la no oxigenada se mezclaban y ahí había un problema. Entonces lo que me hicieron fue tabicarla para que la sangre oxigenada llegara bien por todo el cuerpo. Uh-huh. ¿Cómo estáis ahora mismo, Beñat? Yo todo bien. De hecho, hace 2 semanas, cada 1 o 2 años he tenido revisiones en París y hace 2 semanas me tocó y todo bien. Me dijeron que ya no hacía falta que volviera más y que me podía seguir haciendo todo desde Donostia, así que bien y feliz. Josu, ¿en tu caso? Yo por suerte en mi día a día estoy muy bien, aunque justo mi cardiopatía no tiene una solución para siempre, entonces es posponer tras posponer y en cosa de unos meses quieren hacerme una pequeña intervención, pero por cateterismo, ponerme una válvula, pero por lo demás súper contento porque puedo hacer una vida completamente normal. Itziar, ¿cómo estás tú? Yo también puedo hacer una vida normal, lo único que ahora estoy esperando una intervención de la válvula mitral porque no me cierra bien la válvula mitral y tengo fallos, pero todavía como no hay fecha, pues a vivir. Parar, mirarse y escuchar nuestro corazón. EITB Maratoya centra su atención este año en las enfermedades cardiovasculares. Estamos en una semana crucial. El próximo jueves, día 12, EITB Maratoya celebra su gran jornada solidaria y mientras tanto aquí en Distrito de Euskadi vamos a conocer las historias de Beñat, Josu e Itziar. Arratsaldeon, escuchar es fundamental y reflexionar lo es quizás aún más. Es lo que haremos a partir de las 4:30 en el Pentsaleku con Iñaki Goirizelaya, que plantea hablar de los insultos. Sí, las palabras malsonantes a personalidades públicas o quienes tienen un cargo institucional deben limitarse. ¿De qué manera se puede hacer? ¿Cómo hay que responder a las ofensas? ¿La libertad de expresión ampara la violencia verbal o el daño gratuito? Pueden opinar ustedes ya en el 688-840-840. Hoy retomamos además el espacio de alimentación y nutrición con Gabriela Uriarte. Nos va a explicar qué hay detrás del hambre emocional. Hablamos de esa sensación de ansiedad por comer. ¿La han sentido en alguna ocasión? Bueno, Gabriela nos dará las claves para detectarla, comprender qué hay detrás de ella, a qué responde y sobre todo cómo reconducirla para evitar los atracones. El humor lo pondrá como hace cada lunes Sergio Arróspide en el Diálogo de Besugos y en Distrito Euskal Música. Azkarregi, dena doa, azkarregi, dani nora. Betikoekin aspertuta, betiko lekuan, azkarregi. Hoy recibimos al grupo vizcaíno STR que acaba de publicar Gravitatea une batez. Arazo guztiak aritzeko, falta zeidan soilik ardura. Escuchas Distrito de Euskadi en Radio Euskadi, también en Radio Vitoria y en eitv.eus.
Hoy en Distrito de Euskadi nos detenemos en las enfermedades cardiovasculares, un campo amplio de patologías que, recordemos, son la primera causa de muerte en el mundo. Por eso la investigación es clave para seguir avanzando en la detección precoz y también en los tratamientos. De hecho, esos avances médicos han sido y están siendo claves para la vida de nuestros tres invitados de hoy, para Itziar Egaña, para Josu de la Calle y también para Beñat Escribano. Hoy conocemos un poco más sobre sus vidas, sobre sus historias, sobre lo que son esas enfermedades cardiovasculares. Seguimos conversando con vosotros, con Itziar, con Josu, con Beñat, y claro, hay que decir que en vuestro caso convivís con la enfermedad desde siempre, ¿no? Porque es una enfermedad, en este caso una enfermedad cardiovascular, que no os ha sobrevenido de adultos a ninguno de vosotros, Josu. Eso es, yo al final pues nací con ello. Sí que es verdad que cuando era un bebé mis aitas no sabían que yo tenía esa enfermedad. La diferencia de ahora es que justo, o sea, cuando ya estás en el embarazo ya te lo detectan, incluso te dicen qué cardiopatía tienes, si se puede intervenir, si no. Y este año justo han hecho la primera intervención en España en el propio feto. Así que la cosa va avanzando mucho. Y en mi caso, al de un año, yo siempre tosía por las noches. Y al final el médico decía que era una manía que yo tenía. Y lo que me pasaba era que no podía respirar, que cuando estaba tumbado no podía respirar bien. Y gracias a una amiga de mi mamá que era pediatra, le dijo, oye, ¿te importa si le miro tal? Y me miró las manos y yo tenía las manos como un poco moradas, porque justo los que tenemos una tetralogía de Fallot se nos llama niños de pies azules, porque no nos oxigena lo suficiente. Y gracias a ella fuimos a Cruces, conocimos al doctor Galdeano y al de muy poco ya estábamos en quirófano. Imagino, Josu, que una vez conocido el diagnóstico llega un momento de tranquilidad también, ¿no? De saber qué es lo que estaba ocurriendo. Sí, yo me imagino que para mis aitas al final ha sido una tranquilidad el saber qué estaba pasando, porque mi osaba siempre le decía a mi mamá, a este niño le pasa algo, porque cuando subíamos las cuestas yo me paraba mucho, me fatigaba y tal, y mi mamá decía, nada, que es normal, y mi osaba siempre le decía, a este le pasa algo, llévalo al médico. Y al final también era algo que podían tener que realmente... Ese médico después la contestación fue, bueno, esto lo tiene mucha gente, pero realmente sin esas intervenciones a lo mejor ahora mismo no estaría aquí. Itziar, ¿cómo llega en tu caso el diagnóstico? No sé si lo recuerdas. Pues en mi caso fue mi madre. En el embarazo, en la 20 semana del embarazo fue cuando le detectaron la cardiopatía. Y cuando yo ya nací, pues fue intervenirme en pocos meses. También tengo un problema de hígado, entonces me intervinieron primero en hígado, en Cruces, y como vieron que lo de la cardiopatía pues era ya más compleja, me derivaron a Madrid. Tuve que ir desde Bilbao a Madrid a intervenirme. ¿Quién sabe también de intervenciones a larga distancia? No eres tú, no, Beñat. En tu caso hay que intervenirte en París. Sí, eso es. Yo nada más nacer... Bueno, está mi mamá y a mí me llevan y mi mamá está, el niño no viene, ha pasado algo y demás y bueno, pues ahí le dijeron que sí, que había algo grave y de ahí me llevan directamente a Bilbao. Y bueno, de ahí en Bilbao pasé 10 días en Cruces en los que decidían si me intervenían ahí o no y al final pues mis padres decidieron que era mejor porque era una intervención muy dura ir a lo más especializado, que en este caso era París. Tenéis que dar muchas explicaciones sobre la enfermedad que tenéis, Josu. ¿Os las piden socialmente muchas veces? Pues, ¿explicar a la gente qué os pasa una y otra vez? Socialmente lo que nosotros tenemos es que se asemeja en porcentaje de enfermedad a, por ejemplo, al cáncer infantil, pero claro, a nosotros no se nos ve. Entonces hay personas a las que les ha costado el desarrollo y entonces físicamente pues se le ve que puede tener una discapacidad o puede tener algo y no sabes lo que es, pero luego hay otras personas como yo que aparentemente si no digo que tengo una cardiopatía no lo saben. Entonces sí que hay muchas situaciones en las que tienes que justificarte de, pues, sobre todo en el ámbito social cuando estás en la adolescencia, ¿por qué no bebes? Cuando estás en gimnasia o cuando estás en tal, ¿por qué no haces X ejercicio? ¿Por qué te fatigas? Mismamente un caso que alguna vez hemos hablado es cuando tú vas a una entrevista de trabajo, si de repente el edificio no tiene ascensor y tienes que subir por las escaleras y tienes que subir 5 pisos, pues a lo mejor nosotros llegamos muy fatigados y claro, tú tienes que ya empezar a intentar encontrarte bien para luego entrar a esa entrevista y aparentar normalidad.
En cambio, otra persona igual no tendría que justificarse. Beñat, no sé si has pasado por una circunstancia similar a la que nos ha descrito Josu. ¿También has tenido que dar muchas explicaciones? Bueno, a ver, yo, la familia, los amigos y demás lo han sabido desde siempre, ¿no? Sí que es verdad que en el ámbito laboral y así, pues alguna vez cuando me ha tocado ir a París, pues oye, le dices a tu jefe, oye, me tengo que ir a París tal, ¿y por qué? O está en DBH en clase y no, yo mañana no estoy porque me voy a París y por qué y tal. Y bueno, en mi caso esas explicaciones, pero la verdad es que bastante normalidad entre toda la gente, y luego sí que alguna vez que han visto la cicatriz y demás te dicen, joder, pues sí que parece grave lo tuyo, no sé qué, y bueno, sí que se comenta, pero bueno, en mi caso bastante normal. ¿Y Ciar, en tu caso? Pues en mi caso, como ha dicho Josu y como ha dicho Beñat, al final a la familia y a los amigos sobre todo, y por ejemplo cuando era más chiqui en el colegio, pues si tenías educación física, pues te decían, ¿y por qué no haces lo mismo que los demás? O hasta profesores que igual te obligaban a hacerlo y lo tienes que explicar. O si estás en clase y faltas por alguna intervención o faltas por alguna consulta, tienes que explicarles. Pero siempre he tenido un ambiente muy cercano que lo han sabido entender y adaptar las circunstancias, que con otros niños o otros jóvenes pues eso no pasa. ¿Cómo condiciona vuestra vida esta enfermedad, Josu? Pues yo, por suerte, a mí solo me ha condicionado en el aspecto físico, digamos, del deporte y demás. Yo, por suerte, no he tenido esa dificultad en el crecimiento a nivel en el desarrollo mental ni en el desarrollo físico. Simplemente he tenido fatiga y demás. Entonces, a mí me ha condicionado en los momentos que he tenido esas intervenciones, porque al final pierdes en la época escolar mucha clase y en la época laboral, pues por suerte puedes pedir la baja y no pasa nada. A mí en ese aspecto me ha condicionado, y luego pues en lo que es en el día a día de afrontar pues las cuestas o ese tipo de cosas, porque a mí por suerte solo ha sido limitación física. Entonces en ese aspecto pues yo creo que tengo bastante suerte y estoy bastante contento con ello. ¿Y Ciar, en tu caso? Lo mismo que Josu, es más físico, subir cuestas, también el deporte, en educación física, pero luego también si tienes intervenciones o consultas, falta la clase, que al final en la escuela es muy importante la clase, pero todo lo demás se podía hacer una carrera, podía hacer un máster y podía hacer vida normal. Beñat, ¿en tu caso? Yo también, como han dicho ellos, principalmente ha sido tema físico, ¿no? Al final te cansas antes que el resto, tienes que justificarlo. A veces pues los profesores, como han dicho, es en que tal no te entienden y demás, y dices, bueno, pues esto es lo que hay, pero aparte de eso no he tenido nada más y he llevado una vida totalmente normal como una persona cualquiera. ¿Cómo han avanzado los tratamientos en todo este tiempo, Itziar? ¿Tú has notado mejorías, avances para tu patología? Siempre hay avances, o sea, porque al final los cardiólogos, tanto de Cruces como de La Paz, siempre avanzan mucho las técnicas quirúrgicas. Pues antes igual una válvula mitral no se podía hacer por cateterismo, ahora ya se puede. Antes igual, por ejemplo, yo estoy anticoagulada y solo pensaban en Sintrón, ahora hay medicaciones que tú los tienes que financiar, pero ya no estás con el Sintrón, entonces está habiendo avances y yo creo que también va a haber muchos avances que va a mejorar nuestra calidad de vida. Beñat. Yo también creo que hay muchísimos avances. Al final todo avanza, tanto la tecnología, las redes y demás, y igual que todo avanza para el mundo, pues avanza en este tipo de enfermedades. Y también pues lo que antes podía suponer una cirugía muy difícil o te tenían que abrir el corazón y demás, ahora se está viendo que no hace falta que sea tan agresiva. Yo creo que sobre todo es en todos los procesos, digamos en la prevención hay muchísimo avance, porque ahora detectan al de nada, entonces eso ya es un favor para la vida, digamos. O sea, porque se diagnostica antes, ¿no? Eso se diagnostica mucho antes y se diagnostica más exacto y y hay más maneras de saber cómo intervenir. Luego también lo que hablábamos de la manera de intervenir, porque no es lo mismo corazón abierto, que a lo mejor se complica la operación, y como la mía, que estuve yo la última vez 36 horas en quirófano, a que te hagan un cateterismo y en cosa de 2 horas estás ya fuera, y encima al de 2 días ya puedes estar trabajando. Y entonces al final hay mucha diferencia, porque por ejemplo te hacen una operación a corazón abierto
y ya al de una semana te despiertan quizás y a lo mejor ducharte mismamente te parece una maratón. Un mundo. Entonces hay mucha diferencia en cuanto a eso. Y luego la peligrosidad de la propia intervención. No solo el proceso que lleva, sino la peligrosidad que tiene. Habéis hablado también del apoyo familiar y en este caso tanto Josu, tú como Itziar os conocéis porque sois miembros de Bihotzez, de una asociación. Contadnos, Itziar. Pues al final Bihotzez lo que hace es dar apoyo a las familias, sobre todo en el primer diagnóstico, cuando le diagnostican al niño que tiene una cardiopatía y a los niños y también jóvenes. Porque al principio cuando te dicen que tienes una cardiopatía es un shock y puedes pensar, ¿por qué me está pasando esto a mí? Entonces, gracias también a la psicóloga que está en el Hospital de Cruces, abraza a esas familias y dice, bueno, les da esos mensajes de no pasa nada, si no entienden el diagnóstico, ahí están para apoyarles y para hacer la vida de esos chiquis también muy buenas. Y no solo de los chiquis, sino también de los jóvenes, que aunque llevamos esta enfermedad lo mejor posible, pues tanto las intervenciones así, hay muchas recaídas, necesitas apoyo psicológico un poco y ahí está también. Yo soy Yo sí que es la verdad. asociación es fundamental, ¿no? Sí, yo Bihotzez lo conocí un poco más mayor, no lo conocí como Itziar, yo lo conocí ya más adulto, lo conocí gracias al doctor Galdeano, que es siempre nos fomenta el que al final nos conozcamos y compartamos experiencias y demás, y yo entré un poco buscando, bueno, queriendo ayudar, queriendo aportar un poco a esos aitas y a esos niños un poco esa esperanza, porque al final cuando tú naces con una cardiopatía siempre te dicen que vas a tener dificultad en el desarrollo físico, en el desarrollo mental y tal. Entonces el ver que una persona llega a la edad adulta, porque antes no se llegaba, creo que es un mensaje de esperanza. Entonces yo entré un poco en base a esa idea. Y luego también a mí lo que me ha aportado es que he conocido a gente de mi edad y gente que comparte mismas preocupaciones y mismas situaciones, entonces al final te ayuda en ciertos momentos que a lo mejor solo te entienden las personas que han vivido eso. Y eso también ayuda. O simplemente el hecho de hay ciertas conversaciones que quizás parece normal que quisieras tener con un amigo o lo que sea, pero igual no está preparado como para tener esa conversación. Y entonces una persona que ha vivido con lo tuyo sí que está preparado porque al final es su día a día también. Beñat, ¿tú también has sentido eso? Que hay personas que igual no están preparadas para una conversación de las características que nos decía Josu y que quizás en una asociación, bueno, pues hay más amplitud de miras. Sí, yo creo que sí, sobre todo porque hay muchas enfermedades que son muy desconocidas, no hay tanta información, entonces tú sabes lo que tienes y lo intentas explicar, pero como que no te entienden o ¿pero qué te pasa? Y no, me pasa esto, me canso antes, tal, ¿pero por qué? Tal, entonces sí que ahora escuchándoles a ellos también yo estoy pensando y todo lo que están diciendo a mí también me ha pasado, ¿no? Y quizás con otra gente tú le explicas y es más difícil de entender para ellos. Itziar, ¿qué le dirías a una persona joven como vosotros, porque sois jóvenes, que acaba de ser diagnosticada de una patología cardiovascular? ¿Qué te hubiera gustado también a ti escuchar, ¿no?, en ese momento? Pues al final que estén tranquilos, porque al final la ciencia avanza, hay que ponerse en manos de los profesionales, que son los que saben, y que información, en el sentido de, a ver, sé que se está asustado, sé que hay muchos miedos, pero cuanto más información tengas, mejor, porque la información al final es poder. Y luego vas a llevar mejor la situación, y que muchas veces igual te lo pintan como algo negativo y hay que intentar buscar, aunque es difícil, la positividad en esto. Vale, me ha tocado esto, pero también puedo hacer estas cosas. Beñat, ¿tú qué le dirías a alguien que acaba de ser diagnosticado de una enfermedad cardiovascular? Pues que ahora mismo hay muchísimos medios para solucionar el problema que voy a tener, que seguro que está en las mejores manos y que no piense en lo peor ni en nada y que siga disfrutando como hasta ahora y que siga siendo feliz. ¿Josu? Pues mi mensaje es un poco parecido, porque al final, por suerte ahora mismo ha cambiado muchísimo todo y cada vez las intervenciones son menos agresivas y solucionan más, porque piensan más a posteriori que a solucionar el problema en ese instante. Entonces, que yo le diría que esté tranquilo, que al final siempre va a haber alguien que ha vivido esa misma situación y te puede aportar su experiencia. Y que sea un poco lo que sea, al final yo le mandaré un mensaje un poco más positivo, porque yo soy una persona que intento, de lo que tengo, intentar sacar un mensaje más positivo.
sí que es verdad que a mí me ha tocado vivir esta situación, pero hay mucha gente que está en una situación mucho peor. Y cuando vives esas situaciones un poco peores, aunque sea temporalmente, te das cuenta de lo bien que vives. Bueno, queríamos conocer lo que os ocurre, ¿no? Relacionado con las enfermedades cardiovasculares, pero hay mucho más en Josu, en Itziar y también en Beñat. Itziar, en tu caso eres trabajadora social de formación, ¿no? Cuéntanos. Sí, porque al final quería trabajar de algo que ayudara a la gente, como a ver, al final ha sido un poco con la cardiopatía. A mí me han ayudado, a mí me han salvado la vida y yo quería dar el mismo apoyo, la misma ayuda a otras personas. Entonces, por eso, no sabía qué quería estudiar, quería ayudar a la gente y un poco... Cuando vas a estudiar algo tienes que ver que tu cardiopatía tampoco sea un impedimento, porque igual hay algunas profesiones que yo al principio pensaba hacer integrador social, pero no podía por la cardiopatía mover personas mayores y así. Entonces vi algo más ajustado a lo que yo quería y que físicamente pudiera, y escogí trabajo social. Beñat, ¿tú a qué te dedicas? Yo trabajo en un departamento de comunicación, gestionando las redes sociales de una empresa y bueno, también he estado trabajando en la Icastola de Lama de monitor con niños pequeños, que siempre me ha gustado y bueno, en París íbamos también a un hospital de niños que muchos tenían este tipo de casos y así, entonces sí que siempre me ha gustado estar cerca de los niños y bueno, intentar contar esa experiencia y que puedan estar ellos más tranquilos. Josu, en tu caso has estudiado vídeo y fotografía, ¿no? Sí, yo comencé estudiando trabajo social porque quería ir un poco de la misma gama, más o menos, tal, pero al final estuve 2 meses ingresado al hospital y fue bastante complicado esos 2 meses y ese momento me cambió un poco la vida y dije, mira, no sé lo que me queda, pero lo que me queda quiero vivir de lo que me gusta y en ese momento mi hobby era la fotografía, entonces me metí en la escuela de cine y poco a poco pues fui aprendiendo y estudiando y demás y pues ahora me dedico a la fotografía y al vídeo y súper contento porque es un trabajo que día a día voy a trabajar y voy muy contento. Pues eso es no me cuesta el lunes. Eso es importante, que no cueste el lunes, eso es importantísimo. No todo el mundo lo consigue, ¿eh? Pues Itziar Egaña, Josu de la Calle, Beñat Escribano, eskerrik asko por acompañarnos en Distrito Euskadi. Eskerrik asko. Eskerrik asko. Agur.